Muy buenas tardes para todos. Bueno, vengo a presentarles parte de mis hallazgos de la investigación doctoral que realicé, titulado Atención Educativa de Estudiantes Venezolanos en Extradad en las instituciones educativas públicas de Cúcuta, Colombia. El contexto de la problemática se ubica precisamente en Cúcuta, como ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela, específicamente en las instituciones educativas, 8 en particular, que fueron las instituciones focalizadas, que han ofertado modelos educativos flexibles en el periodo del 2015 al 2024. Entonces, recordemos que en el 2015 fue el cierre de la frontera venezolana, que es cuando se inicia la gran ola migratoria venezolana hacia Colombia. Y lo hice desde las narrativas de los rectores, los coordinadores, los administrativos, los docentes de modelos educativos flexibles, unos representantes de la Secretaría de Educación Municipal y unos representantes de cooperantes. Ese es, digamos, para poner en contexto. Entonces, en cuanto a la problemática, debo apuntar para el computador, disculpa, para que me cambie. La primera se pasa Ya. ahí. Ya. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí. Bien, Cúcuta es la segunda ciudad que recibe mayor población venezolana, sin embargo es la quinta en Colombia con matrícula estudiantil realmente venezolana. Sin embargo, la matrícula pasó del 2018, que atendía 898 estudiantes, a atender 24.923 en el 2023. Eso ha ido ligeramente en descenso. En este momento estamos en algo un poco más de 22.000, pero sigue siendo alta, representativamente alta. La población en edad escolar por fuera del sistema educativo también creció. Pasó en el 2018 de 3.692 estudiantes a 16.064 a julio de este año. Son los datos oficiales que maneja la Secretaría de Educación Municipal. Entonces estamos hablando de una crisis educativa fuerte. Aquí no hay distinción entre si son colombianos o venezolanos, pero vamos mirando ahí que los números empiezan a cuadrar posteriormente. Entonces, en Colombia los niños, niñas y adolescentes tienen desde la Constitución todo un marco de protección especial, ¿cierto? Sin distinción de nacionalidad, obviamente con derecho a educación inclusiva e integradora, que es lo que se supone que está en los documentos normativos. Todo este marco, digamos, normativo también se le facilitó a Colombia, se ha facilitado la atención educativa para población migrante venezolana, pues a raíz precisamente del conflicto interno nacional y la atención a población desplazada interna. Entonces eso ha permitido que Colombia también actuara de manera, primero por ser el primer país receptor y segundo pues porque tenía también una experiencia interna que la usó pues para poder hacer todo este marco normativo para atención de población, incluso migrante, con oferta educativa. El Ministerio de Educación Nacional constituyó en lo que llama Estrategia Nacional de Modelos Educativos Flexibles para atender especialmente a población en extraedad que es vulnerable, es para población desplazada y para población migrante. Pero, sin embargo, pues la implementación en Cúcuta hasta el 2022, que fue cuando se inició la investigación, en marzo del 2022 que arrancó, pues no parecía que estuviera implementándose como correspondía. También, si hablamos de la estrada escolar, en el año 2022 era de 4.74% y eso representaba a 5.186 estudiantes. Pero en la oferta de modelos educativos flexibles que manejaba la ciudad en ese año, solamente habían 708 cupos. Es decir, estamos hablando de que los otros estudiantes entonces estaban integrados en la educación regular. ¿Sí? Todo esto ya nos genera un panorama de una crisis educativa que tiene que ver con que no se está atendiendo de manera adecuada a los estudiantes en nuestra edad.
y obviamente esta situación, más sumada al hecho de ser migrantes venezolanos, pues genera unas dobles y múltiples vulnerabilidades que hay ahí, porque genera también estigmatizaciones, barreras de acceso, barreras incluso en la permanencia, además que son la población que más desertan. O sea, puede que se acceda, pero no continúan en el sistema escolar, ¿sí? Porque el sistema mismo genera barreras luego para la permanencia. Entonces, todo este conocimiento sobre la inclusión y permanencia educativa de los niños y niñas migrantes venezolanos y en esta edad y el uso de esta estrategia de modelos educativos flexibles, pues es pertinente y obviamente responde a demandas sociales actuales. Esta investigación pues buscaba indagar sobre el funcionamiento de esta estrategia, ¿sí? Como garantía del derecho a la educación inclusiva e integradora de todos los niños, niñas y adolescentes venezolanos en esta edad. Y así poder fortalecer realmente la estrategia de manera territorializada y atendiendo al contexto migratorio de la ciudad. Y lo hizo atendiendo como a cuatro grandes, digamos, cimientos. Era examinar los recursos para el funcionamiento efectivo de la estrategia en la ciudad, analizar el estado de los indicadores de asequibilidad, accesibilidad y adaptabilidad en las instituciones educativas que estaban ofertando estos modelos educativos flexibles, develar las brechas de ejecución, de la estrategia para así luego poder concretar una estrategia MEP como política ya robusta, territorializada, con los actores como socios pares. Esa es como digamos, lo que se buscaba con esta investigación. Aquí se me olvida, perdón, pasar las imágenes. Este es el tejido de recursos de las instituciones de lo que corresponde a la estrategia de modelos educativos flexibles en Cúcuta. Esa es una visión desde la teoría fundamentada. Surge pues a través de entrevistas a profundidad que se realizaron a rectores, a coordinadores, a los representantes de la Secretaría de Educación Municipal y a los administrativos de las instituciones educativas, que son los que realizan la matrícula. Recuerden que esas personas, estas son las primeras que atienden a la población que llega y es fundamental saber qué está pasando también allí. Este tejido lo que nos está mostrando es una interdependencia de los recursos y de las normas que nos permiten pues tejer obviamente la estructura de una educación flexible pero en búsqueda de la equidad. También como parte de unas entrevistas de un grupo focal, perdón, que se realizó con los docentes de modelos educativos flexibles más cooperantes que están en territorio, emerge entonces este mapa mental de la Estrategia Nacional de Modelos Educativos Flexibles que nos muestra en la parte superior las brechas de implementación, indicando pues la capacidad efectiva de adaptación para la implementación de los modelos, el monitoreo institucional continuo que se requiere para garantizar permanencia, los criterios flexibles para la promoción de los estudiantes en nuestra edad y en la parte inferior los indicadores de implementación de la estrategia. Entonces recordemos que estábamos trabajando sobre lo que tenía que ver con la asequibilidad, lo que corresponde a la accesibilidad y la adaptabilidad. Ya en los hallazgos, entonces, con respecto a los recursos para el funcionamiento de la estrategia, pues hay 5 grandes bloques. Está la dependencia de cooperantes. La Secretaría de Educación, pues digamos que históricamente viene haciendo esfuerzos por desarrollar las cosas, pero depende estratégicamente de cooperantes para poder funcionar. De hecho, en este momento, a raíz de decisiones del gobierno de los Estados Unidos y del desfinanciamiento que se ha hecho a muchos programas, pues muchos cooperantes han salido y eso genera una situación compleja porque quien está para ayudar y para suplir muchas cosas, pues no está en la ciudad. Entonces sí es importante desarrollar la capacidad instalada para efectos de poder continuar con todas esas iniciativas que se han logrado realizar en la ciudad. Y obviamente que la Secretaría de Educación ejerza el liderazgo
¿sí? Ya como socio par con los rectores, con los docentes, con todas las entidades, tanto estatales como cooperantes que siguen el territorio, pero sí es más buscando como que haya ese proceso de liderazgo que efectivo que debe ejercerse desde la Secretaría de Educación como responsable y obviamente como también en la cadena que debe haber con el Ministerio de Educación Nacional. Lo que corresponde a la desarticulación institucional, en los hallazgos pues se encontraron debilidades en la institucionalización, poca visión prospectiva para conservar la capacidad instalada, lo que he venido diciendo, formación centrada en la replicación. Entonces los modelos educativos flexibles se han más que todo replicado, pero no se han logrado ir más allá en la institucionalización, atendiendo precisamente al contexto migratorio y a toda la riqueza que se puede tomar desde ese ejercicio de multiculturalidad y en este caso particular de bicultural. Toda la formación está centrada en ello, hay sobrecarga en instituciones educativas, especialmente las periféricas, hay instituciones educativas en la ciudad que no ofertan los modelos, es discrecional, la decisión es de los colegios, o sea, no hay desde la misma secretaría como, venga, vamos a organizar el territorio y vamos a ubicar entonces qué instituciones son las que deberían estar desarrollando estos modelos porque hay más de 16.000 estudiantes por fuera de aulas. Necesitamos buscar cómo garantizar el derecho a la educación de esos 16.000, independientemente si son colombianos o venezolanos. Pero digamos que ahí es donde digo yo el liderazgo. En cuanto a los recursos insuficientes, pues hay una brecha significativa, faltan recursos de todo tipo. Hay problemas de formalización en los modelos educativos flexibles y pues es claro que hay también brechas de cobertura y de permanencia escolar. Ya en cuanto al estado de los indicadores, pues hay unas problemáticas de asequibilidad, unos desafíos de accesibilidad y unas limitaciones de adaptabilidad. Y esto simplemente nos lleva a que hay realmente una necesidad, una urgencia de una reforma estructural que realmente garantice que la Estrategia Nacional de Modelos Educativos Flexibles realmente cumpla con el propósito efectivo de garantizar una inclusión educativa con calidad en la ciudad. Y finalmente, en el último hallazgo, pues en las brechas entre los objetivos de la estrategia y su ejecución en las instituciones, pues vemos en el centro a los estudiantes venezolanos y vemos, si bien se habla de una gestión institucional deficiente, de un marco de acción difuso que dificulta, digamos, la permanencia, el tránsito y la promoción de esta población estudiantil, que no son objeto de pruebas censales, o sea, de pruebas de calidad a través del Ministerio de Educación Nacional, y eso a veces hace que muchas instituciones no quieran esa oferta de modelos flexibles porque puede dañarles su calidad educativa. Entonces, esas situaciones, todo eso, más la incoherencia entre políticas, porque hay un marco robusto normativo para efectivamente poder realizar las cosas mejor, de todas maneras, pues en las prácticas nos vamos quedando cortos. Pero mire que este cuadro, este esquema, lo que nos muestra son todas las oportunidades de fortalecimiento. Entonces, ¿qué tal quisiéramos entonces ahí sí una institucionalización en los proyectos educativos institucionales, con un CIE completamente ajustado, acorde a cada institución, respetando las particularidades y la autonomía de cada institución, no solamente como replicadores, sino para poder realmente ofrecer, ¿sí? O sea, ofertar una estrategia de modelos educativos territorializada para poder atender efectivamente a la población venezolana y colombiana desplazada, migrante. Con esto termino. Muchísimas gracias.